Amigos de toda la comunidad universitaria, sean todos cordialmente bienvenidos a Agenda Administrativa. El día de hoy un tema interesante, por supuesto, como todos los días martes acá en TVULA y Televisora Andina de Mérida y la reposición respectiva en los canales aliados. Tenemos entrevistados de altura, profesor. El día de hoy estará con nosotros en principio el doctor Eleazar Ontiveros. Él es, como ustedes saben, presidente de la seccional de jubilados de la Universidad de los Andes. Nos estará acompañando en el primer segmento del programa y posteriormente temas de finanzas con Oscar Altuve y el profesor Manuel Aranguren. Bueno, profesor. Sí. Lo va a acompañar en 2 segmentos. Así es. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Buenas noches, ¿no? Para cuando salgamos, estamos grabando a las 2 de la tarde de hoy martes. Muy contentos, muy felices, pero, oye, y parece mentira, y como lo dije yo, ¿no? Siempre hay algo de tristeza, ¿no? Así. Por ejemplo, ayer en Consejo Universitario se trató un tema extremadamente interesante para la comunidad universitaria. El caso de Fonprula y Fonjutraula, que son los fondos de jubilaciones que nosotros tenemos. Estoy seguro que como este programa se va a ver en Trujillo, se va a ver en Tovar, en Bailadores y en diversos sitios del país, la comunidad universitaria debe estar extremadamente interesada en saber qué va a pasar con nuestros fondos, qué va a pasar con Fonprula, qué pudiera pasar con Fonjutraula. Fíjense una cosa, yo voy a comenzar a tomarme unos 2 minutos para hacer una introducción con esto que ven en las manos mías. Fue un documento que llegó precisamente de la Contraloría General de la República, donde se estaba recomendando a la Junta Directiva de Fonprula. La Junta Directiva de Fonprula, el fondo está compuesto por una representación de la seccional de jubilados, una representación de la seccional de Apula y una representación del Consejo Universitario, que es el máximo organismo de la universidad. Entonces, la recomendación que da la Contraloría General de la República, porque el caso de Fonprula ya se ha discutido durante todo el viernes, la red estaba lleno de este documento, opiniones sobre este documento. Entonces decía, emprender de forma planificada y atendiendo a la particularidad que corresponda la supresión de Fonprula. Con carácter vinculante era decir, bueno, queremos que eliminen a Fonprula. Es la decisión. Ahora bien, uno de los artículos, el artículo 3 de Fonprula, dice: Fonprula tiene como objeto colaborar con la protección social de personal docente y de investigación de la Universidad de los Andes mediante las siguientes acciones. Contribuir con la Universidad de los Andes al pago que ella debe hacer del monto de las jubilaciones y pensiones, etc. Y una de las cosas que se acusa a Fonprula es que no ha cumplido, ¿no? Así con lo que sus estatutos para lo cual fue creado. Yo estaba leyendo este documento y tiene tantas cosas. Por ejemplo, en el mismo documento se reconoce que los profesores de la Universidad de los Andes no tienen seguridad social. Nosotros estamos prácticamente en la calle, porque primero teníamos un sueldo, tenemos todavía un sueldo que lo hemos calificado acá, que es un sueldo pues extremadamente bajo, para no usar otra palabra, que alguien se pueda sentir ofendido por ella, a pesar de que todos somos igualitos en la universidad con respecto al sueldo y todos deberíamos de pensar exactamente igual. Y entonces a nosotros se nos acusa de que el fondo otorgó préstamos personales a los empleados de la universidad. Aquí dice, sin embargo, los préstamos personales a los empleados de la ULA no gozan de las previsiones o garantías que deberá considerar el fondo. O sea que, oye, ¿qué más garantía que la de un profesor universitario que muere en la universidad? Esa poca garantía. ¿Por qué Fonprula otorga préstamos para vehículos
¿Y por qué nosotros hemos construido nuestras casas o hemos comprado nuestros apartamentos con un préstamo de Fonprula? Simple y llanamente porque el profesorado universitario, de parte del Ejecutivo Nacional, no ha tenido un plan que pueda dotar de viviendas o pueda dotar un verdadero plan de salud, porque préstamos para salud también otorga Fonprula. No existe. Nosotros tenemos en HCM, ya lo decía el señor rector muy bien cuando me preguntó, 6.000 bolívares para HCM, que es el plan básico. ¿Cuánto cuesta una enfermedad? Cualquier en este instante una operación que pueda hacer un profesor universitario, un obrero o un empleado o un estudiante. ¿Cuántos miles de bolívares cuesta? Con 6.000 bolívares nosotros podemos atender el problema de la salud. Nosotros entonces, sin ningún plan de previsión de parte del Estado venezolano, o sea, la universidad, sin embargo, la Contraloría General está recomendando entonces la supresión y que el fondo muera. ¿No es así? Entonces hoy tenemos con nosotros una persona muy conocida. No solamente conocida, es muy amigo de nosotros, un luchador de toda la vida, no solamente cuando ahora es presidente de la seccional de jubilados, sino cuando no era jubilado, un luchador, un deportista, un profesor. Y yo no debería decirlo en este programa, porque hay veces da cosa decirle a las personas las cosas en la cara, pero ha sido ejemplo de todos nosotros, de toda una generación. Ese es el doctor Eleazar Ontiveros, que le damos la bienvenida por estar en este programa. Y es parte, precisamente, dirige la seccional de jubilados y dirige, lógicamente, forma parte de Fonprula. Bueno, profesor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Está en su casa. Está en su casa, por supuesto. ¿Y quién más que usted con la experiencia que ya el profesor ha dicho y que adicionalmente representa a usted a todas esas personas que han pasado toda una vida en la Universidad de los Andes? Su opinión al respecto, bueno, en principio... Y que ahora van a quedar prácticamente sin ningún tipo de seguridad. Bueno, sí, ante todo, muchas gracias por la invitación, porque yo creo que es supremamente importante, tal como lo recalcaba el vicerrector, que los profesores universitarios y la comunidad en general, no solamente los profesores universitarios, puedan dimensionar con exactitud, con propiedad, ¿verdad?, lo que está pasando con Fonprula y lo que representaría su extinción. Pero ante todo, antes de eso, yo quiero, a nombre de la sección de profesores jubilados, agradecerle al doctor Aranguren la deferencia que he tenido de ayudar con los medicamentos antineoplásicos, ¿verdad?, profesores jubilados con o que tuvieron programa, cáncer. Sí. Yo creo que eso es una cuestión determinante e importante, sobre todo, como cuando nos referimos a Fonprula. Ese programa está funcionando totalmente, por señor. Sí. El desamparo en que estamos desde el punto de vista de la salud. Otra cosa, no solamente el cáncer, ¿no?, las medicinas antineoplásicas, sino cualquier enfermedad que se pueda presentar, una operación de urgencia, nosotros la estamos cubriendo. Sí, ya hemos hecho algunos trámites sobre el particular. Eso sí. Bueno, en primer lugar, para nosotros no es ninguna sorpresa el hecho de que la Contraloría hable de una supresión de Fonprula. Antes se había hecho 20 amagos sobre el particular, pero no ha tenido la valentía, porque eso se trata de ser valiente, de determinar que se tendría que suprimir a Fonprula. Y digo valentía porque ellos saben perfectamente la repercusión que va a tener en las universidades la suspensión o la eliminación todas las universidades, fondos, sí, que van a quedar desamparadas completamente desde el punto de vista de su salud y desde el punto de vista del beneficio que prestaba, como lo decía el vicerrector, para hacer casas, para refaccionar casas, para vehículos, para viajes e incluso préstamos para salud. Hay un préstamo especial en Fonprula que muchos no conocen. Cuando el HCM se finiquita, es decir, se agota en su totalidad, Fonprula presta 50 millones al 5%. Al 5%. Porque una de las críticas que hace la Contraloría a Fonprula es el hecho de que los intereses sean muy bajos y que no se acoplen a los intereses de tipo bancario. Dios mío, Fonprula no es un banco. Fonprula no es para capitalizar nada ni para producir dinero. Fonprula es un organismo para ayudar, para servirle al profesorado universitario. Y ese es un elemento que el gobierno no toma en cuenta.
el hecho de lo que representa socialmente. Mire, voy a poner un ejemplo claro sobre esto. El capital que tiene Fonprula es de 450 millones de bolívares, ¿cierto? Si los 450 millones de bolívares se utilizaran para pagar pensiones, solamente con ellos se pagarían 16 meses de pensiones. Imagínate eso, sí. Lo que es prácticamente nada. Quiere decir que para el gobierno en forma general, ese monto no representa absolutamente nada, pero es supremamente significativo para los profesores que se dirigen a él y lo solicitan, ¿verdad?, para resolver una cantidad de necesidades tales como se ha enumerado. En lo que respecta a la supresión hay un elemento fundamental. En los estatutos de Fonprula se establece que cuando se produzca la liquidación, todos los bienes de Fonprula pasarían a la universidad. Todos los bienes. Eso es lo que está establecido. Muebles. No. En el estatuto todo pasaría a la universidad. Todo pasaría, ya. Cuando se habla de liquidación. Entonces nosotros creemos Sí. que están manejando Ya, la perdón, sutilidad Sí. de utilizar supresión. Supresión. Y supresión es simplemente la acción de suprimir. Y a lo mejor van a querer decir que supresión no es sinónimo, ¿verdad?, de liquidación para poder justificar eso. Porque si usaran liquidación, los bienes pasarían a la Claro, universidad. directamente. Así Usando supresión, entonces ellos dicen que los bienes, solamente los Sí, bienes que no es- muebles. Sí, que no es sinónimo. Sí, Entonces que solamente sí. pasarían los bienes muebles. No se habla de los bienes inmuebles y fundamentalmente los bienes inmuebles, nuestras oficinas, los terrenos de Zumba. Dios mío, que era la posibilidad de desarrollar una política habitacional para el profesorado universitario, no se sabe cuál es el destino. Pero a la vez se establecen, y esto es importante porque son las contradicciones y las incongruencias Sí. que hay en la Contraloría, establece que el dinero que tiene Fonprula, la parte alícuota de cada profesor empezaría a conformar el monto requerido para su jubilación. Resulta que, y esto es bueno que lo conozcan los profesores, la gente de la Universidad Nacional Abierta y de la UCLA han sido demandados penalmente por el propio gobierno por el hecho de que repartieron, distribuyeron en las cantidades alícuotas a todos los profesores sí, el verdad. fondo. Sí. Es decir, que está establecido legalmente que los fondos, el dinero de los fondos, no son propiedad de nadie. Son un fondo monetario, una cantidad monetaria que sirve para cumplir objetivos preestablecidos determinados en los estatutos correspondientes. Entonces, cuando ellos piensan repartir el dinero entre los profesores, están cometiendo el mismo error que cometió la UDA y por la cual se piensa penar a los profesores directivos del fondo. El CNU le iban del CNU, exacto. Entonces, un expediente para el rector, yo exacto. recuerdo. de Ese la tipo de UCLA, sí. contradicciones se manejan en las decisiones de la Sí. Contraloría. Ahora, hay algo importante y es lo siguiente. Los profesores universitarios deben dimensionar y dejar la indiferencia de muchos, ¿verdad?, para tener certeza de lo que representaría la supresión o eliminación, digamos, de Fonprula. Nosotros contamos con un vulgar, porque es un vulgar, es una cachetada a los profesores universitarios, a la intelectualidad venezolana, tener un HCM de 6.000 bolívares. 6.000 Se quedó en el bolívares. Mientras hay tiempo. otras universidades, la igualdad socialista se deja entrever acá. Hay universidades que tienen 150, 180.000 bolívares Sí. y nosotros tenemos 6.000 bolívares. 6.000 ¿Y qué pasa? bolívares. Si no fuera por el aporte de Fonprula al IPP, que calculado alícuotamente daría más o menos 30.000 bolívares para cada Sí. profesor, quiere decir que quedaríamos completamente desasistidos. Porque ¿qué hacemos con los 6.000 bolívares? Nada, Dos días de nada. cuidados intensivos. Entonces, eso no es posible que exista. No pagas un día de cuidados intensivos con 6.000, posiblemente por favor. un día. No, yo no creo. O no días. Sí. Pero todo ese panorama es el que está en juego. Ahora, lo medular de esto es lo siguiente. Y es lo que legalmente se está trabajando y tenemos que demostrar porque es así. Es el hecho de que la decisión de la Contraloría de la República no es vinculante, aunque ellos lo digan. Porque Fonprula no depende ni tiene relación directamente con
la Contraloría General de la República no puede actuar contra la Fundación de ninguna manera. Hay sentencias firmes del Tribunal Supremo de Justicia que dicen más o menos, entre comillas, que se tiene la potestad programática atribuida por la Constitución a los entes que tienen libertad funcional o autonomía funcional para también autónomamente generar y diseñar su propio régimen previsional. Veamos así. Pero yo creo una cosa, que eso no se lo están aplicando. Entonces, de todos modos, vamos a... Ya el tiempo del primer negro sí. Pasó volando, pero usted se va a quedar ahí porque todavía tenemos otro tiempo. Así es, bueno, un tema interesante, casi no hemos interrumpido al profesor justamente para que se dé a conocer la magnitud de esta situación que, como bien decía el profesor, no le atañe solamente a un grupo, es toda la comunidad que universitaria. Piénsese como se piense, ¿no? Aquí no está de que yo pienso de una manera y pienso de otra. Aquí todos estamos en igualdad de condiciones. Así es, por eso ese tema tan importante. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al retorno, la cámara escondida. Profesor, una cámara. Y después al final terminamos con el doctor Eleazar Ontiveros y Oscar Altuve, que nos va a acompañar. Ya venimos.